el potencial que ofrece la empresa es superior al 50% para los próximos 2 años. Buenas a todos, bienvenidos nuevamente aquí al canal. Como hemos dicho, vamos a hablar de OVH Group, empresa que recientemente en el directo que hicimos hace una semana, uno de los oyentes del directo nos la planteó, la estuvimos mirando y pareció interesante para valorarla. Por tanto, he querido hacer un vídeo sobre esta empresa para ver si verdaderamente puede ser una opción interesante de inversión y si es un buen negocio para estudiar y añadir a nuestra cartera de inversión. Sin hacer un spoiler de lo que vamos a hacer al final, veremos que tenemos sentimientos encontrados, depende si lo vemos por una parte cualitativa o por una parte cuantitativa. Quedaros hasta el final y veremos ambas partes para ver si verdaderamente es una oportunidad de inversión. Hoy nos sumergiremos en el fascinante universo de OVH Group. Es una compañía que destaca en el panorama tecnológico global gracias a su innovación y a su compromiso con la excelencia. OVH Group se ha convertido en un referente en el sector gracias a su enfoque único y su capacidad para anticiparse a las necesidades del mercado. Lo que realmente distingue a OVH Group es su infraestructura de cloud propia, es decir, crea sus propios racks en lugar de comprarlos a unos terceros, de tal forma que tiene elementos distintivos, por ejemplo, que los racks no se apilan verticalmente, sino se apilan horizontalmente. Además, ofrece soluciones de alojamiento web, servidores dedicados y servidores de cloud computing de alta calidad y a precios bastante competitivos, muy interesantes para empresas iniciarse en el tema del cloud, pequeñas, medianas empresas. Pero, ¿qué hace a OVH Group interesante o diferencial? Pues, en primer lugar, su red mundial de centros de datos de última generación garantizan una disponibilidad y una seguridad excepcional para sus clientes. Además, su compromiso con la innovación les ha llevado a desarrollar tecnologías pioneras, como hemos dicho, el agua caliente que refrigera los servidores, reduciendo así el consumo energético y minimizando el impacto ambiental. Otra cosa que veremos y que me llama mucho la atención es verdaderamente bien, veo que puede ser un buen negocio, pero ¿qué pasa con los competidores? ¿Contra quién estoy compitiendo? Y como vemos, en el mercado competitivo de la tecnología, OVH Group se enfrenta a rivales de renombre como Amazon Web Service, Microsoft Azure, Google Cloud. Resumiendo esta pequeña introducción, vemos que estamos ante un líder indiscutible, número 1 en Europa, con altas palancas de innovación, fiabilidad y compromiso con sus clientes. Primeramente, para entender un poco el negocio de OVH Group, tenemos que definir qué es un hosting. Y un hosting es muy simple, es simplemente una empresa que alquila ordenadores que están dentro de sus instalaciones para que los uses como servidor web o cualquier otro tipo. Esto tiene muchas ventajas, empezando porque no necesitas un técnico informático especializado que sepa ordenadores o de servidores. Además, tienes un servicio que funciona 24/7, por tanto estás externalizando esos servicios con el ahorro de costes que esto puede conllevar. Bueno, pero ¿de dónde viene OVH Group? Vamos a ver un poco de su historia, un poco así resumida. OVH Group nace en Polonia, pero su familia emigra a Francia cuando es pequeño y con 24 años, en lugar de buscar trabajo, decide montar su propio negocio. Durante los años 90 es verdad que empezaron a aparecer los primeros hosting a nivel mundial y el tema de la web estaba en pleno crecimiento, por lo que parecía haber un negocio ahí. Así que alquiló 10 servidores en París y los preparó para alojar páginas web en muy poco tiempo. Así fue creciendo y al principio compraban los ordenadores con sus chasis, pero se dieron cuenta que podían ahorrar costes si diseñaban y fabricaban sus propios chasis y que el hardware se podía cambiar de una forma más sencilla si fabricaban sus propios servidores. Así que empezaron a hacer sus propios chasis, pero la cosa no acabó ahí. Se dieron cuenta que los ordenadores generaban mucho calor con muchas máquinas y tienen un alto gasto de energía, por lo que necesitaban aires acondicionados que eran muy costosos. Además, los ventiladores hacían mucho ruido y acababan estropeándose. Así que se dieron cuenta que podían usar el agua fría para enfriar los servidores, lo cual es mucho más eficiente porque permite mover el calor directamente desde el chip hacia otra parte externa del centro de datos y así enfriar el líquido, mientras que cuando tú disipas el calor mediante ventiladores, ese calor va al resto de la estancia. Si esa disipación del calor la haces mediante líquidos, el enfriamiento se hace en un lugar externo sin aumentar la temperatura de la estancia en donde los servidores están alojados. Así como vemos, la innovación es un elemento bastante importante en esta empresa. Como veremos después, el CAPEX de investigación y desarrollo
es una parte importante que tendremos que tener en cuenta porque representa casi 2/3 de los gastos en CAPEX de la empresa. Bueno, después de esa pequeña introducción de qué es la empresa, de dónde viene, qué es lo que hace y qué es lo que hace diferencial, vamos a intentar ver un poco más sus números, sus negocios y dónde puede estar el crecimiento verdadero de esta empresa. Para ello nos vamos a ir a la última presentación de la empresa de su Junta General de Accionistas del año pasado. Vamos a la parte cualitativa a ver qué podemos indagar aquí. Bueno, pues aquí tenemos la presentación y vamos a ir sobre ella para ir viendo. La presentación del último Investors Day del enero del 2024. Y bueno, la historia ya la hemos contado, quiénes son, a qué se dedican. Así que, grosso modo, ¿qué vemos en esta empresa? Una empresa que lleva unos crecimientos del 12% anual en los últimos años, con unos márgenes superiores al 35%, que tiene 40 data centers y está en 140 países, con más de 1,6 millones de clientes. ¿Qué destaca la compañía sobre sí misma? Que estamos en un mercado con fuerte crecimiento, que es el principal suministrador aquí en Europa. Además, es el principal suministrador de infraestructura cloud para los gobiernos aquí en Europa, que tiene unos ratios bastante competitivos. Es un negocio que, como veremos, genera bastante liquidez y además, por la propia infraestructura que hemos visto en cómo fabrican y diseñan sus propios servidores, el impacto medioambiental o el ahorro energético es mucho mayor en esta empresa. Desde su salida a cotizar ha pasado de estar en 12 países a 19 y de 33 centros de datos a 45. Como vemos, los crecimientos han sido de doble dígito, 11% el primer año de cotización, 12%, 13%, con un objetivo para este año de entre el 11 y el 13%. Sus márgenes, como vemos, se mantienen en la parte alta de los 30%. Y una cosa que tenemos que tener en cuenta en cuanto al CAPEX, como hemos dicho antes, es que el CAPEX de crecimiento es el doble que el CAPEX que necesita de mantenimiento. Y sabéis que a la hora de calcular el Free Cash Flow tenemos que tener en cuenta solamente el CAPEX de mantenimiento para calcular ese Free Cash Flow, no el CAPEX de crecimiento. Y sus objetivos se mantienen aquí en línea con lo que ha conseguido anteriormente. ¿Pero por qué es necesario los data centers? Bueno, todos los datos de los que trabajan los gobiernos son alojados en servidores. El tema de la inteligencia artificial va a hacer que la necesidad de esos data centers sean cada vez mayores. Cada vez trabajamos más con datos en la nube, tanto a nivel de trabajo como a nivel de ocio, ya sea si tú cuando entras en un Instagram o juegas a un videojuego, todos esos datos se alojan en la nube. Algo que tenemos que tener en cuenta y que nos lo comenta aquí la empresa es que recientemente ha visto una reducción del gasto de las empresas en cuanto a su infraestructura tecnológica. Eso lo hemos visto en otras empresas que tenemos en cartera o que hemos analizado como empresas de consultoría digital, que estas también se han visto afectadas por esa reducción del gasto de las empresas en su, digamos, actualización digital. Pero que a largo plazo ese crecimiento lo ven intacto y tiene que volver, y lo están viendo que está volviendo recientemente. La empresa como principalmente tiene tres áreas de negocio, que es el Private Cloud, o servicio de cloud privado, el servicio de cloud público y luego el servicio de cloud en web. Como veremos después, el Private Cloud representa casi el 60% de los ingresos de esta empresa. Y como vemos, es un negocio que las perspectivas de crecimiento del mercado es de un 10% anual para los próximos años. La otra parte importante de la empresa es el Public Cloud, que se le espera un crecimiento superiores al 20%. Y algo más residual es lo que la generación de negocio de la empresa a través del Web Cloud, que es en torno muy bajo, en torno al 5-10%. Y el crecimiento que se ve esta pata es de en torno a un 5%. Estamos hablando de un mercado, en el tema de Private Cloud, que es el más importante, vemos que el mercado es de 16-19 billones de euros, de los cuales, como vemos aquí, el 62% de los ingresos de la empresa provienen de este negocio. El 18% corresponde a Public Cloud y el 20%, aunque se está reduciendo, corresponde a esta parte del Web Cloud. Como vemos aquí en un estudio que se ha realizado sobre el crecimiento de este Cloud Market, vemos que el crecimiento que se le espera en el tema de
Europa está en torno al 20-25% de crecimiento para los próximos años, hasta el 2027. Una cosa que me chirría a la hora de analizar esta empresa es por qué esta empresa, que es, aunque sea líder aquí en Europa en el tema de data centers, está luchando contra los grandes, está luchando contra Google, Microsoft y Amazon. ¿Por qué va a poder crecer? ¿Por qué va a ser el diferencial? ¿Qué le va a permitir hacer ese crecimiento sin que las grandes se coman parte de su pastel? La empresa nos lo está diciendo aquí, que sus principales competidores pues, son Google, Microsoft Azure, Amazon AWS. En el tema de Private Cloud nombra competidores como IBM Cloud o Rackspace. Y en el tema de Web Cloud nombra competidores como el conocido Ionos. Entonces la pregunta sería ¿por qué la empresa va a diferenciarse del resto? Y nos comenta aquí que dónde está su valor, y es que el coste-beneficio es mejor que el de los demás. Al ser uno de los principales proveedores de cloud para los gobiernos, está mejor posicionado que el resto para ofrecerlo. El tema del ahorro energético que lleva en todos sus servidores o la fabricación de sus propios servidores le es una ventaja competitiva. Permite la personalización de ciertos rasgos de estos servicios y nos comenta aquí que sus precios son más transparentes y competitivos. ¿En qué se refiere a esto de los precios competitivos? Pues mira, principalmente nos lo comenta que no tiene costes ocultos, que los costes no hay costes variables dependiendo del volumen, por tanto las empresas pueden hacer un presupuesto más eficiente y todos los costes están incluidos en el presupuesto inicial. Entonces nos lo pone aquí que con respecto a sus competidores se sitúan en la parte baja o baratos en relación con el precio que pueden ofrecer a sus clientes, donde este número 1 es AWS, este número 2 es GCP, número 3 es Azure y el número 4 es DigitalOcean. Por tanto, nos está diciendo que tiene una ventaja de precio con respecto a sus competidores. ¿Dónde están sus otras ventajas? Pues bueno, aquí nos comenta que otra de sus ventajas es la personalización que puede dar a sus clientes, los mejores costes operativos que tiene por esa eficiencia que tiene en el ahorro energético, y también otra ventaja que tiene es que al diseñar sus servidores por sí mismos, la vida de estos servidores es mayor. Además, algo que hace bien la empresa es reutilizar sus tarjetas gráficas y procesadores, es decir, destina las nuevas tarjetas gráficas o los nuevos procesadores a las infraestructuras que necesitan mayor potencia, y una vez que éstas se van desgastando, reutiliza estos procesadores y estas tarjetas gráficas para aquellos elementos que no necesitan tanta potencia. Por ejemplo, el hosting de una página web, donde la potencia no es la misma que en un servidor que está destinado para el gaming. ¿Qué perspectivas tiene la empresa? Pues nos lo está nombrando aquí y nos dice que tiene un objetivo de crecimiento de entre el 11 y el 13%, que sus márgenes EBITDA estén en torno al 39%, que el CAPEX total sea en torno más o menos a un 32% de los ingresos, pero que el CAPEX de mantenimiento sea más bien en torno al 12-14%, y que será flujo de caja positivo a partir de 2026, pero el flujo de caja que vamos a utilizar para nuestra valoración, como tendrá en cuenta solo este CAPEX de mantenimiento, pasa a ser positivo, o es positivo yo creo que ya a partir de este semestre. En cuanto a sus clientes, pues vemos que tenemos grandes corporaciones, diferentes corporaciones gubernamentales de Francia, consultorías como Capgemini, Accenture, Unity. Finalmente la empresa aquí nos pone cuáles son sus objetivos para el largo plazo, como hemos visto antes, y más o menos están en línea de lo que hemos comentado antes. Bueno, pues una vez hecha esta pequeña introducción que hemos hecho de la parte cualitativa de la empresa, intentar entender qué hace la empresa, vamos a irnos un poco más a los datos. A ver, los datos de la empresa, a ver si nos ayudan a dar una valoración a lo que puede hacer la empresa en el futuro y así poder saber si verdaderamente la empresa se encuentra infravalorada en esos momentos o no. Como vemos, los ingresos de la empresa presentan una tendencia positiva trimestralmente. Igualmente, su margen bruto también presenta esa tendencia positiva, con unos márgenes que van crecientes y están en torno al 70-75%. El problema está en el beneficio operativo, que como vemos
presenta una tendencia más o menos plana, incluso ligeramente decreciente, y es por el incremento que ha tenido los gastos fijos en la empresa por ese crecimiento que está haciendo. Al final es una empresa growth que, como vemos, todavía no presenta ningún crecimiento en el beneficio neto o bottom line del income statement. Otra cosa que vemos es la dilución que presenta la empresa por ese crecimiento que está haciendo, emitiendo cada vez más acciones y diluyéndolos a los accionistas. Aunque es verdad que en los últimos años esta dilución se ha visto frenada y parece que está por lo menos manteniendo el número de acciones en la empresa. Algo a destacar en esta empresa es el tema del skin in the game que hay, o que, como vemos, la familia Clava posee el 69% de la compañía. Es decir, los fundadores vemos que tienen ahora mismo casi el 70% de la compañía, lo cual es algo positivo y sabemos que es algo que nos gusta en una empresa. Sobre todo si la empresa es pequeña y mediana, como es el caso de esta empresa. Si analizamos esta empresa con respecto a sus competidores, vemos que está ligeramente endeudada, más que los competidores, con la mediana que está en menos 0,2 y esta empresa presenta un 2,7. En cuanto al ROIC, como vemos, al ser una empresa de crecimiento, todavía no presenta unos ROIC interesantes con casi el 0% actual. Igualmente, como hemos dicho, todavía no presenta beneficio operativo significativo y nos fijaríamos en esta mediana de los competidores como el objetivo de la empresa para largo plazo. Lo que sí que es significativo es el crecimiento de sus beneficios por acción que ha presentado la empresa en los últimos años en comparación con la mediana de sus competidores. Y además, como vemos, está cotizando a 5 veces EV/EBITDA cuando la mediana de sus competidores está cotizando a 9 veces el EBITDA. Pues bien, teniendo en cuenta las previsiones de la empresa y siendo un poco más conservadores en nuestras previsiones, vamos a intentar dar una valoración a esta empresa y para ver si verdaderamente está cotizando a unos precios interesantes o no. Como vemos aquí en este primer vistazo, la empresa está incrementando sus márgenes brutos en los últimos años, aunque el resto de partidas, como vemos, se encuentran un poco deterioradas por ese crecimiento que está inmenso en la empresa. La deuda es verdad que la ha reducido en el último año, lo cual es interesante debido a la subida de tipos, y lo que hemos hecho aquí es normalizar el free cash flow, y como vemos, la empresa, a pesar de tener un beneficio negativo, el free cash flow normalizado, utilizando solamente el CAPEX de mantenimiento, vemos que es positivo e incluso creciente en los últimos años. Bueno, con esto nuestras previsiones, ¿cuáles van a ser? Nuestras previsiones de crecimiento, vamos a ser bastante conservadores. Hemos visto que la empresa tenía unas previsiones de crecimiento de entre el 11 y el 13%. Nosotros vamos a ser un poco más conservadores y vamos a darle un crecimiento de en torno al 10% para los próximos años en cuanto a sus ingresos. Sí que es verdad que igualmente vemos una expansión del margen EBIT o del margen que le queda de su beneficio operativo, pero sin llegar a la mediana que hemos visto de sus competidores, que era de ese 9%. Vamos a suponer que llega como máximo a ese 7% para el 2028. Bueno, con estos números y valorando la empresa a 15 veces free cash flow y a 7 veces EV/EBITDA, lo cual creo que son unos ratios conservadores, obtenemos un beneficio o un precio objetivo de 16 para el 2028 o 12,7 para el 2020, para los próximos 2 años, lo cual representa una rentabilidad superior al 20% anual para los próximos años. Es más, si hacemos un descuento de flujos de caja de esta empresa, teniendo en cuenta solamente ese CAPEX de mantenimiento, vemos que la infravaloración es significativa a niveles de margen de seguridad superior al o casi del 50%. Si comparamos este escenario base que hemos tenido con las previsiones que tienen los analistas sobre la empresa, vamos a verlo, las estimaciones que hacen los analistas para la empresa en el futuro, y como vemos, para 2028 los analistas dan unos ingresos de 2.123 millones. Mientras que con nuestro modelo, para 2028, damos unos ingresos de 1.445. Es decir, los analistas están estimando unos ingresos el doble de lo que en nuestro escenario base estamos estimando.
Y si nos vamos al EBITDA, vemos estima un EBITDA de 881 millones con un margen del 41%. Y sin embargo nosotros, como veis, estamos estimando un EBITDA para el 2018 de 568, es decir, más de un 30% por debajo de lo que estiman los analistas y con un margen del 39%, aquí lo vemos, cuando ellos estiman un margen del torno al 41%. ¿Con esto qué quiero decir? Que estamos haciendo una estimación bastante conservadora, creo yo, como nuestro escenario base para esta empresa, teniendo en cuenta bien lo que cree la empresa, bien lo que vemos que el mercado potencial va a crecer y aún así aplicándoles unos descuentos por ese margen de seguridad que me gusta ser a la hora de ser conservador en las previsiones. Si nos vamos al escenario optimista, que se parece más a lo que prevén los analistas, incluso se queda por debajo, como vemos tanto en ingresos como en EBITDA, en este escenario optimista el potencial con frente a la empresa es superior al 50% para los próximos 2 años. Pero como siempre me gusta ver con mi escenario pesimista y lo que busco es siempre en ese escenario pesimista no perder dinero. Bueno, y en este escenario pesimista, ¿qué preveemos? Pues preveemos prácticamente unos crecimientos irrisorios del 5%, es decir, menos de la mitad de lo que prevé la empresa y que sus márgenes como mucho van a llegar a los conseguidos en el 2020 de en torno a ese 5%. Con estos datos vemos que aún así la empresa presenta un precio objetivo para los próximos años de 7,6, lo que implica una rentabilidad anual del 3,6%. Es decir, incluso en nuestro escenario pesimista, vemos que la empresa presenta cierta infravaloración. En resumidas cuentas, creo que aquí tenemos una empresa interesante a analizar, interesante a indagar más en ella, a seguirla y ponerla en nuestra watchlist en el corto o medio plazo, e incluso no descarto tomar una pequeña posición en un futuro cercano, aunque eso sí, me gustaría poder indagar más en esa duda que me queda de cómo esta empresa va a poder competir contra los grandes en el tema del cloud business. Espero que os haya gustado esta presentación. Es una mini tesis de inversión sobre una empresa, qué es el proceso que tenemos que seguir para analizarla. Recordar, esto no es ningún servicio de asesoramiento ni ninguna recomendación de ningún tipo. Simplemente es que veáis qué proceso sigo a la hora de analizar una empresa y ver si verdaderamente puede resultar en una oportunidad de inversión o no. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Muchas gracias.